Bienvenidos a nuestro evento Entre Hombres Virtual. Estamos muy emocionados y le queremos dar una cordial bienvenida a todas aquellas personas que se están conectando aquí en Houston y en muchos países en América Latina y en Europa. Y la verdad es que hemos preparado este evento para ustedes porque sabemos que Dios está interesado en los hombres, está interesado en ti. Él quiere que crezcas, que llegues a la estatura del varón perfecto, dice la palabra, que es Cristo Jesús. Por esta razón hemos desarrollado este evento. Tenemos invitados especiales, tenemos a Tales Roberto en la música, tenemos un panel con pastores, su servidor va a estar allí presente y además tenemos de invitado especial al pastor Rey Matos, así que estamos de manteles largos. Así que siéntese, relájese, disfrute y sobre todo tenga una actitud de receptividad para entonces recibir todo lo que Dios tiene para ti hoy en este día. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te vistes? Sigues así, a ver lo que sucede. Y si algo pasa, tú no podrás decir que no. Te lo dije. ¿Quién eres tú? Mascarillas que vistes, sigues así, a ver lo que sucede. Y si algo pasa, tú no podrás decir que no. Te lo dije, no más. Con esa idea débil y que el Padre no está contigo. Tú dices que caminas y la vida camina al revés. Entonces deja de dejar que la vida te lleve. Tú tienes que llevar su vida con Dios. Sea correcto, aunque ser correcto te calce alguna incomodidad. Porque viviendo recto en el correcto tú nunca estás solo, hermano. Y en ese tema yo tengo experiencia. Intenté vivir mi vida a mi manera y mi manera casi que me rompe todo, casi que me voy. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te vistes? Sigues así, a ver lo que sucede. Y si algo pasa, tú no podrás decir que no. Te lo dije. ¿Quién eres tú? Mascarillas que vistes, sigues así, a ver lo que sucede. Y si algo pasa, tú no podrás decir que no. Te lo dije, hermano. Pecado es pecado, no existe la mentira blanca. Sepas que en el infierno allí tú no puedes pagar fianza. No hay valor, dinero o influencia política que te saque de allá. Arrepéntete. Ricos, famoso millonario o quien piensa que tiene mucha suerte. Puede ser que el gobierno cambie la moneda y usted se quede pobre. Confía en el dinero que es un pedacito de papel, pero no confía en el Dios que diseñó con la mano la tierra y los cielos. Y termino con esto, escuchen. Maridos, piensen en eso y no te olvides de la fidelidad. La alianza es fuerte por toda la vida, no invente ahora. La tentación es brava y va a venir queriendo derrubarte. Vigilancia. Cuida de su esposa y con toda fuerza se aleje de la loba. Si es como la miel por el final del adulterio, amargo es. Después vas a llorar por tener perdido a aquel que te amó, que Dios te regaló. No valorizaste, vas a quedar sin su casa, sin su hogar, sin su familia. Vas a tener que pagar, gastar mucho. Todo lo que tú conquistaste ahí sudado, trabajando, vas a tener que dividir con ella. Vas a tener que pagar aún más. Y quizás una persona que usted no conoce va a entrar en su casa, sentar en su sillón, cambiar la estación de la televisión con su control. Y quizás su hijito chiquito va a llamar el otro de papá. Entonces, sea fiel al Espíritu Santo, a la alianza, a su esposa y la familia. Ese es el camino. Vamos, así es.
como te vistes, sigues así. A ver lo que sucede y si algo pasa, tú no podrás decir que no. Te lo dije, ¿quién eres tú? Mascarillas que vistes, sigues así. A ver lo que sucede y si algo pasa, tú no podrás decir que no. Te lo dije, ¿quién eres tú? ¿Cómo te vistes? Sigues así. Y si algo pasa, oh, 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 ¿quién eres tú? Mascarillas que vistes, sigues así. A ver lo que sucede y si algo pasa, tú no podrás decir que no. Te lo dije. Oh, oh. Qué gusto que están con nosotros nuevamente aquí en este evento Entre Hombres virtual. Estamos aquí junto con un equipo de hombres, de hecho son colaboradores, compañeros de trabajo ya de años, dicen por ahí compañeros de batalla. Y ya tenemos bastante tiempo en conocernos y el día de hoy queremos compartir con ustedes aquí en esta mesa redonda acerca de un tema que considero que es sumamente importante. Así que lo permitimos que usted entre a esta mesa y escuche la conversación y a lo mejor si tiene algún comentario, bueno, escríbalo ahí en el chat porque nos interesa mucho también lo que Dios le está hablando a usted. Pero bueno, quería comentarles algo. Estaba leyendo hace algún tiempo ya leí un artículo que me llamó mucho la atención porque decía que en un poblado de esquimales, allá en el norte, ellos desarrollaron una técnica para cazar lobos. Entonces me quedé leyendo y dije, ¿cuál será esa técnica? Entonces decía que ellos agarraban un cuchillo afilado y agarraban la sangre de un animal muerto y ponían una capa de sangre y obviamente con el frío que hacía ahí, pues la congelaban. Y era un proceso demasiado largo. Luego ponían una segunda capa, una tercera capa y cada una de esas capas se iba congelando hasta que en pocas palabras ese cuchillo se convertía como en una paleta de helado de sangre. Wow. De sangre. Y entonces sí, bueno, no es muy agradable, ¿verdad? Pero bueno, pero para los animales sí. Claro. Entonces ellos decían que cerca de donde ellos estaban ponían esa paleta y obviamente con el olfato de estos animales, ¿verdad? Bien agudo, tarde que temprano el animal curioseando se acercaba, lamía la paleta, pues obviamente era sangre, le capturaba la atención y comenzaba a lamer y a lamer una y otra vez, hasta que llegaba un momento donde no se estaba dando cuenta que lo que estaba lamiendo era su propia sangre, porque ya no había más hielo, era el cuchillo. Que estaba cortando su lengua. Exactamente, Wow. y el animal terminaba desangrado. Me capturó mucho la atención porque me quedé reflexionando que eso es justo lo que la tentación hace en la vida. Wow. Es tan sutil, ¿verdad? Comienza uno lamiendo, por decir, ¿verdad? La paleta. La paleta, ¿verdad? La tentación y uno dice, no, pues esto no me va a hacer daño, sé cuál es el problema, nadie me está viendo, etcétera, etcétera. Todo el escenario que queramos poner, ¿verdad? Pero tarde que temprano nos estamos dando cuenta que eso que parecía inofensivo terminó destruyéndonos y terminó matándonos. Obviamente muchas veces no es una muerte natural, pero es una muerte espiritual, Claro. es una muerte de relaciones. Emocional. Emocional, es de tantas cosas. Y me llama mucho la atención porque justo Jesús, y en la palabra vemos tanto acerca de la tentación, ¿no? Y estaba recordando cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿no? Cuando fue tentado en 3 ocasiones. Y después de esas 3 ocasiones, inclusive dice la Biblia, que la gente dice, pues Jesús fue tentado 3 ocasiones. No. Si uno sigue leyendo el texto bíblico, se da cuenta que luego más adelante dice, y luego fue tentado más. Entonces la tentación se alargó y fue muy dura. De esa misma manera nosotros tenemos que darnos cuenta entonces que todos vamos a ser tentados. Claro. Y me encontré entonces con lo que nos dice Mateo 6:13, y esta es la nueva versión internacional, cuando el mismo Jesús, en la oración que nos dejó, la oración modelo, nos dejó una gran enseñanza, nos dejó una oración donde él mismo nos dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. O sea, el mismo Jesús nos enseña que nosotros tenemos que pedirle que seamos guardados de la tentación. Ahora, eso es lo que leemos en Mateo 6:13, pero obviamente la Biblia dice muchas más cosas de esto, ¿no? Así es. Entonces, quisiera abrir la mesa porque quiero preguntar, ¿qué más nos dice entonces la Biblia con respecto a la tentación?
Pues Randall, la Biblia nos enseña que todos la experimentamos, todos estamos hechos de la misma materia prima, carne. Todos estamos hechos de carne. Y 1 Corintios de la chuleta. 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, mientras habitemos en este cuerpo hecho de carne y hueso, vamos a ser tentados. Eso sí. 1 Corintios también, perdón, 2 Corintios 10:3 dice que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Entonces hay algo que tenemos que entender, que aunque venimos a Cristo, aunque tengamos muchos años de ser cristianos o tengamos la unción de Dios, eso no quiere decir que estamos exentos de la tentación. Vamos a ser tentados todo el tiempo hasta que el Señor nos lleve y ya no tengamos este cuerpo mortal, Exacto. ¿verdad? Entonces Así encontré una definición de tentación muy interesante que dice: la tentación es la atracción a cometer un acto imprudente o inmoral para obtener una recompensa. Bien interesante cómo nosotros podemos aprender a identificar la tentación. Cuando yo encuentro algo que me da placer a mí, un placer inmediato, tengo que tener cuidado, porque lo más seguro es que esa sea una tentación que me está persiguiendo. Pero lo que nos da esperanza es que nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, como bien dijiste. Sí. Registrado está las 3 tentaciones en el desierto, pero Él fue tentado toda su vida. Así es. Es más, lo digo muy rápido, pero yo pienso, para mí la mayor tentación de Él fue cuando estaba en la cruz y le decían: si en verdad eres hijo de Dios, bájate. Claro. Sálvate y sálvanos a nosotros, le decía. Yo pienso que para mí esa fue la mayor tentación, porque Jesús pudo haberse bajado, Fácilmente. pero Él estaba haciendo la voluntad de su Padre, no su misma voluntad. Entonces, Hebreos 2:18 dice: por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Así es. Esa es la esperanza que tenemos. El Señor Jesús, siendo el Señor Jesús, fue tentado. Imaginémonos nosotros cuánto más vamos a ser tentados, pero Wow. tenemos el privilegio que Él, que venció la tentación, si nosotros clamamos en el momento de ser tentados, Él nos va a ayudar. Así es. Muy, muy cierto. Es un tema muy interesante porque aún Jesús, lo vemos en el capítulo 3, que es bautizado y desciende, y este es mi hijo amado, ¿no? Exactamente. Y en el capítulo 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado. Pues, qué interesante, porque cuando he denotado en estos años que cuando empezamos a escudriñar la Escritura, a aceptar al Señor, empiezan esas luchas como que, ay, no puedo. Y es muy sencillo, porque la tentación va a venir vez tras vez, como dices, Luis, pero no significa que me voy a dar por vencido. Partiendo de la base que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Por eso dice: fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, cuando yo tengo en mente que Jesús fue hombre 100%, eso me anima. Claro. No lo veo como Jesús, sino como el hombre, en el Exactamente. cual Él resistió, pero que a pesar de haber sido tentado, Él siguió, como dijiste tú al principio, venció con la palabra. Hay algo que me llama mucho la atención que tú acabas de decir, Jorge, y es que a veces cuando uno está buscando más a Dios, a veces es cuando uno es más tentado. Porque hay gente que dice: y justo ahora que me levanto en las mañanas temprano a orar, y que ahora que estoy yendo a la iglesia, es cuando soy más tentado. Pues es que, porque acaso será que el enemigo está contento con eso, ¿verdad? Y es que hubo un hábito humano de estar hacia el mal. Entonces es como la alineación del vehículo, te jala hacia el mal. Pero cuando haces la alineación en tu mente, tus ajustes de acuerdo a la palabra, es cuando empiezas. Pero eso es un proceso, que eso será todo un tema. Y por eso precisamente estos cursos que estás haciendo, porque es el proceso de ir comprendiendo cómo salir librado de la tentación, porque la vamos a tener todos. Aunque viene disfrazada de diferentes colores, de diferentes maneras, como bien dices, la paletita, la chica que pasó enfrente, la oportunidad de hacer una tranza, o sea, son muchas cosas, teniendo en cuenta que a veces son externas e internas. Ahora, yo creo que hay una pregunta también que cabe mencionar aquí, porque obviamente la Biblia nos dice más cosas de las que acabamos de mencionar, porque podríamos tomarnos mucho tiempo y no nos da el tiempo, ¿no? Pero creo que cuando Jesús nos dice y nos enseña a orar: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, creo que aquí cabe una pregunta, y es: ¿por qué Jesús nos enseña a orar así? ¿Por qué será? Pues yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que, siendo humanos,
tenemos la tendencia a confiarnos. A siempre a una vez que logramos algo, nos confiamos a nosotros mismos como que ya no vamos a volver a pasar eso mismo. Pero la tentación, como lo decíamos hace un momento, ustedes lo comentaban también, Jesús fue tentado vez tras vez, tras vez, tras vez, y nosotros también. Entonces, no porque ya vimos victoria en ciertas áreas, quiere decir que ya se acabó y ya terminamos. Es como que hay que continuar y continuar. Entonces, para no confiarnos de nosotros mismos, y para esto, 1 Corintios 10:12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Yo creo que es de los versículos más honestos que hay. Sí, más eso es honestos, más, haz de cuenta el espejo enfrente tuyo. Es como que si crees que en algún momento la tienes hecha o la tienes ya resuelta, no te engañes a ti mismo. Nadie la tenemos resuelta. Mira que no caigas. Y eso nos trae, yo creo que está ligado a la segunda razón, que es para estar siempre alerta. El hecho de que sabemos que pues vamos a seguir siendo tentados, nos abre esta posibilidad de nosotros tener que estar alerta al hecho de que cuando nosotros manejamos sabemos que está el riesgo siempre de chocar. Sí. Entonces, todos los días nos subimos al carro y tenemos que llegar de un lugar a otro, pero siempre hay ese riesgo de que si tú no te cuidas a dónde vas, si no pones atención, si no estás en tu carril, en algún momento tú puedes o causar un accidente o te causan un accidente. Así es. Entonces, esa actitud de siempre estar alerta, creo que es por la razón por la que Jesús dijo eso, de no nos dejes caer en tentación, porque va a ser continuo, siempre va a estar ahí esa tentación, más no nos dejes caer, es también el hecho de tener esa dependencia de Dios totalmente. Ese ejemplo me encanta y creo que es muy relevante para mí porque mi hija está aprendiendo a manejar. Creo que me acordé por eso. Justo ahorita que estás diciendo. Y yo soy el instructor, ¿verdad? Y entonces constantemente, cuidado con esto, cuidado con aquello. Mira que te estás pegando mucho la orilla. Mira que te estás... No, es bueno, para la clase de manejo sí, ¿verdad? Mira que te estás acercando al otro carril y vas a poder golpear un carro. Y es que eso es lo que tú dices muy cierto. O sea, uno tiene que estar alerta en la vida y no dormirse en los laureles, ¿verdad? No podemos. Simplemente es una cuestión que como humanos siempre vamos a tener que estar lidiando con eso. No porque llegamos con bien a un lugar hoy, gracias con el favor de Dios, llegamos hoy, quiere decir que podemos llegar mañana, a menos que hagamos lo que nos corresponde a nosotros, es poner atención. Una jornada, ¿verdad? Exacto, son jornadas, son días tras días. Entonces, creo que dos razones principales de que oramos es que no nos confiemos y estemos siempre alerta. Muy bueno. Ahora, yo creo que hay una pregunta que cabe y creo que esta pregunta es sumamente importante porque uno puede hablar del problema, ¿no? De la problemática y qué bueno, ya sabemos el problema. Y es más, creo que eso no son buenas nuevas para usted que nos está viendo, ¿no? Usted conoce muy bien el problema, o sea, todos nosotros sabemos lo que es ser tentados, porque todos hemos sido tentados y seguiremos siendo tentados. Como dijeron por ahí, el problema no es la tentación, el problema es caer en ella. ¿Qué hacemos con ella? Exactamente, por eso Jesús nos dice, y no caigan en tentación. Entonces, la pregunta es esta, ¿cómo escapamos de la tentación para no caer en ella? Ahí está la pregunta. Y que se la suelta a ustedes, señores. La papa caliente. Salimos corriendo. Es una pregunta muy interesante, como es que nos llevaría bastante tiempo, porque comúnmente asumimos que es Dios el que me la va a quitar. Exactamente. Y ahí muchas veces reposamos que es Dios. Entonces Dios no me ayudó, la consumí. Le tiro la culpa a Dios. La culpa a Dios. Asumiendo que es Dios el que lo va a hacer. No, porque aún el libro de Romanos dice, porque si vivimos según el Espíritu y negamos obediencia a nuestra vieja naturaleza, podemos obedecer las justas demandas de Dios. Entonces, no puedo yo todo asumir que es de Dios. Yo tengo que asumir mi responsabilidad al renovar mi mente y no permitir que mi naturaleza, si yo tengo el ojo loco tras las mujeres, ¿sí? Mi naturaleza es irme tras el ojo loco de las mujeres. Pero si he aprendido a que esa tentación va a venir, yo mismo tengo que forzarme a decir no. Pero para eso tengo que tener una camaradería con amigos, ¿no? Decir, amigo mío, estoy luchando con este problema. Claro. Ora por mí, vamos. O sea, entran muchos factores como la vulnerabilidad, la transparencia, a bien de poder salir de esa tentación. Entonces, lo que entiendo también, Jorge, es, obviamente, hacemos nuestra parte. O sea, Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a fortalecer, pero no podemos decir, bueno, si Él no me ayudó, pues ahora yo dejo que lo haga todo. Y como no hizo todo, entonces ahora no me toca a mí nada.
¿verdad? Es como el ejemplo de tu hija, me parece muy bueno siguiendo ese ejemplo. Sí. Ella va al volante, tú le estás diciendo. Exacto. Si ella aprende a obedecer y confiar en sí misma, ella va asumiendo su responsabilidad de llevar ese vehículo, Así es. aunque hay una voz que le va ayudando, no la va juzgando, sino la va animando, afirmando y haciéndole creer que ella puede. Resultado, ella puede. Exacto. Es lo mismo con el Señor. Y el resultado, ella llega. Ella llega. Que ese es nuestro destino, llegar con el Señor. Y la obra que Él empezó la va a perfeccionar. ¿Cómo? A través de aplicar la palabra, sabiendo que seremos tentados toda nuestra vida. No significa que cuando aceptemos al Señor ya no va a estar ahí. Va a venir la tentación, vez tras vez. Ahora, tras ¿qué vez. otra cosa tú consideras que podría funcionar? O sea, cuando estamos, ¿cómo escapar de la tentación? ¿Qué más? Me encanta cuando Jesús es tentado porque cita 3 veces. Sí. Hay 3 áreas. Uno, lo que es la comida, lo que es la riqueza y la gloria. Que es todo hombre que quiere gloria, riqueza. y Comida, paz. regresa y gloria. Pero la manera... en la Algunos queremos más comida que otros, ¿verdad? Otros ya no queremos tanta. Y lo que hace el Señor Jesús me encanta porque cita la palabra, escrito está. Y ahí lo importante de renovar nuestra mente, conocer lo que dice la Escritura para apropiarnos y en el momento de la tentación citarla. Porque, por ejemplo, hay pensamientos que nos llegan de cual sea, de juicio, que también son tentaciones de juzgar a alguien, de perjuzgar a alguien, Claro. etcétera. Pero cuando aprendemos a llevar esos pensamientos a la obediencia a Cristo, como por ejemplo, no, yo bendigo a esa persona, en vez de juzgarla, yo la bendigo. Sí. O sea, es una autodisciplina. Pero hay un ejemplo que me encanta de José. ¿Cuál es? Que cuando todos conocen la historia, cuando la esposa de Potifar está seduciéndolo vez tras vez, y cuando ella por fin ve la oportunidad y dice, este pollito es mío, él corre y deja las plumas, pero corre. ¿Qué quiero decir con esto? A la tentación no se le hace cara, a la Exactamente. tentación se le huye. Así es. Porque si nos creemos los fuertes en nosotros mismos, la tentación en sí misma es muy poderosa y nos va a vencer. Así es. Pero si aprendemos a huir, no significa que seamos cobardes, significa que somos inteligentes para saber huir, ya sea en nuestra mente o físicamente, como en el caso del dinero. Si tú luchas con el robo y lo ves ahí, huye. No toques ese dinero porque no es tuyo. Es ir creando disciplinas y autodisciplinas en el sentido de reconocer que en nuestras propias fuerzas no podemos, Así es. pero que en la gracia y en el poder del Señor sí podemos vencer la tentación Así huyendo. es. Tú sabes que me llama mucho la atención cuando mencionas la historia de José, porque vienen a mi mente las palabras de José después de que él sale huyendo de esta mujer. Y cuando él ya salió huyendo, literalmente casi desnudo, porque la mujer lo agarró, ¿verdad?, de la túnica y él tuvo que salir en ropas menores. Las palabras de él fueron, ¿cómo yo iba a ofender a mi Señor? Hablando del esposo de esta señora. Y en segundo lugar, y a mi Dios. Qué tremendo. O sea, en él había un compromiso de decir, aunque esta mujer haga lo que sea, o venga cualquier tentación, yo tengo un pacto con Dios de que yo no voy a caer. O sea, él se preparó antes, en pocas palabras. Vivía el honor. El honor, honrar a Dios y honrar a su propio patrón, ¿no? Exactamente. Jorge, lo que dices es clave, es huir con la tentación, uno no puede negociar. No. Esa Creo es la que, palabra. creo que todos manejamos sabiendo el riesgo de chocar y creo que todos los hombres debemos vivir cada día sabiendo el riesgo de caer en una tentación. Siempre va a estar ahí ese punto ciego al que tenemos que evitar. Así es. Pero definitivamente uno de los factores para realmente vencer la tentación es luchar con la palabra. Sí. En Efesios 6, Pablo nos da la armadura de Dios. Así es. Todas las piezas de la armadura son para defensa. La única que da para ataque es la palabra, es la Biblia. Entonces, el salmista dijo, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, una clave es que nosotros como hombres que estamos queriendo caminar de la manera correcta delante de Dios, es que necesitamos llenarnos de la palabra todos los días. Claro. Todos los días. Cuando Jesús resistió la tentación, Él no dijo, este diablo, fuera de aquí, no,
cada país tiene sus propios dichos, así que no me arriesgo. ¿Verdad? Este diablo. ¿sí? Yo decía, escrito está. ¿Qué estaba escrito? No me acuerdo, ¿verdad? Exacto. Entonces, Jesús citó literalmente y textualmente 3 versículos. No le dijo, diablo cochino, date de aquí, sino literalmente textual. La espada, ¿no? Él dijo la palabra. Él citó Deuteronomio, citó las promesas que Dios había dado en el Antiguo Testamento a Moisés. Entonces, si nosotros realmente queremos vencer, tenemos que llenarnos de la palabra para que cuando venga la tentación, lo que salga de nosotros es la palabra. Y en segundo lugar, identificar cuando la tentación se acerca, cuando estoy vulnerable, cuando estoy más propenso Eso es cierto. a caer en una tentación. Recuerden, no es problema ser tentado, el problema es ceder a la tentación. Entonces, todos hemos de ser tentados, pero hay 4 preguntas que quiero dejar como una herramienta para estar pendientes del pecado, de la tentación. Número 1 es, ¿cuándo soy más tentado? ¿Cuándo soy más propenso? ¿Será que es cuando estoy el viernes en la noche, después del trabajo, cuando no hay nadie en la casa y estoy solo, o en la hora del almuerzo que no hablo con nadie? ¿Cuándo soy más tentado? El día de la semana que soy más tentado. ¿Dónde soy más tentado? Eso es otra cosa. ¿Dónde? Cuando estoy en el carro, cuando estoy solo en la noche. El que batalla con el alcohol, pues si pasa y pase y pase por enfrente de la cantina, pues en algún momento va a terminar En la cantina. quedándose ahí. Y ahí llega la siguiente, es ¿quién está conmigo cuando soy tentado? Si son mis amigos, tal vez lo que tengo que hacer es cambiar de amigos. Exactamente. ¿Sí? O si estoy solo, lo que tengo que hacer es buscar una compañía saludable. Y por último es, ¿dónde soy más tentado? ¿En qué lugar? Y quiero dejarles una pregunta. Yo aprendí un acróstico, HELT, cuando es hungry, angry, lonely and tired. Cuando estoy hambriento, enojado, solo y cansado, cuidado. Exactamente. Porque puedo caer en la tentación. Entonces, Eso es cierto. tenemos que cuidar y estar nosotros pendientes de ese punto ciego. Así como vamos pendientes de no chocar, tenemos que estar pendientes de no caer en la Y ahí es tentación. donde estuvo Jesús en el desierto, en todos esos puntos. Exactamente. Sí. Estuvo hambriento. Estuvo hambriento, hambriento, cansado, sediento, sediento, solo. Y él, sin embargo, como dices, con la palabra. Sacó Y aquí de viendo su lo interior. interesante, porque a veces como hombres caemos en el error, es que el diablo me tentó. Exactamente. Le echen la culpa al diablo. Entonces autojustifico mi consumo del pecado como la oferta que me vino a través de la tentación Exacto. y fue Satanás. El diablo No. me tentó y Dios no me ayudó. Y Jesús lo... Casi. Lo que me llama mucho la atención en Lucas es que Satanás cita la palabra. También. Exactamente. Ujú. Él Entonces, se la sabe. Él se la sabe. La tuerce, pero se la sabe. Por eso la importancia de conocer y aprender, tener mentores, todo lo que hoy mencionabas en este día, ¿no? Acerca de tener un mentor, un amigo del alma, etcétera, que nos ayuden. Y por eso estamos aquí, precisamente porque aprendemos los unos de los otros y para eso es el objetivo, como dijiste tú, en equipo. Exactamente. Yo creo que gran parte de este proceso tiene que ver con el hecho de decidir. Todo tiene que ver y parte del lugar de poder decidir qué es lo que vamos a hacer, decidir con anticipación lo que vamos a hacer. Si ya sabemos de qué pata cojeamos, qué lugares no debemos frecuentar, qué personas debemos es. a lo mejor no tener, es decidir desde antemano, no nomás decidir, pero actuar y decir, bueno, yo me pongo estos límites. Y creo que tiene mucho que ver con el hecho de ser una persona madura y un hombre hasta cierto punto pleno, el poder respetar los propios lineamientos que uno se pone para es. protección suya. Y aparte de eso, yo creo que estamos muy con lo que estabas diciendo tú, Jorge, buscar amigos. Buscar personas que en realidad están buscando la misma meta que uno. Sí. Si teníamos amigos que buscaban la misma meta de ir a meternos en lugares donde no teníamos que estar o hacer cosas que no teníamos que hacer, la misma regla aplica, pero del otro lado. Exactamente. La misma regla es de que esas mismas personas, bueno, estas personas nos pueden liderar a lugares que no, pero estas otras nos pueden liderar a lugares que nos van a ayudar. Así es. Entonces, alguien que está, bueno, lo menciona aquí en la palabra Eclesiastés 4:12, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y creo que tiene mucho que ver hecho de lo que estábamos hablando acerca de la armadura de Dios. La única arma que tenemos hacia el ataque es la espada. Y si estamos todos espalda con espalda, somos una máquina de ataque en realidad. Totalmente. Porque entonces no nomás es defensa, todos traemos espada. Entonces, decidir con anticipación y tener amigos que en realidad nos ayuden
y nos den ese apoyo, para mí es de las cosas más efectivas que puede haber. Y yo mismo puedo decir que yo teniendo ciertos amigos que me ayudan en este tipo de cosas, yo creo que para mí yo he visto un avance muy grande en mi vida en cuanto es vencer a la tentación. Y el corazón de Dios es que poseamos, que Exactamente. no nos defendemos, Exactamente. sino que poseamos. Pero el poseer significa ser violentos. Aún con nosotros mismos, la ira, el enojo, hay tanto. Es un tema tan interesante. Claro, la tentación puede ser de tantas Viene cosas. disfrazada de muchas cosas. Pero yo creo que eso es algo que nos ayuda a todos. Y pues aquí hay amigos, obviamente, siempre listos para ayudar. Y yo creo que a todos nos ayuda y les ayuda. Y el que nos esté viendo también, creo que es importante que sepan seleccionar ese tipo de amigos, sepan Así es. ver, Buscarlos. buscarlos, exacto. Intencionalmente. Exactamente, así es. Pues bueno, el tiempo no nos da, ojalá pudiéramos seguir avanzando con esto, pero yo quisiera dejar unas últimas palabras para usted que nos está viendo. Si alguien entiende lo que es la tentación, ese es Jesús. Como acabamos de decir aquí, Jesús fue tentado en todo, nunca cayó en pecado. Pero eso significa que como Él fue tentado en todo, Él nos entiende. Y dice que entonces Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y yo no sé si a usted eso le trae ánimo, pero a mí sí me trae ánimo. Porque eso significa que Él entiende mi tentación, no está para juzgarme, sino que está para ayudarme, para echarme porras, como decía Jorge hace un momentito. Significa que Él va conmigo en ese carro, Él me va animando, me va empoderando también por el Espíritu Santo. Porque mi propia voluntad, mire, mucha gente con su propia voluntad dice, ahora prometo que no lo vuelvo a hacer y luego sigue cayendo. Pero es por el poder del Espíritu Santo, entonces, que Él nos capacita para salir de esas situaciones. Así es. Y puede ser que usted que me está viendo, usted está diciendo, bueno, pero yo ya caí en tentación, ¿y ahora qué hago? Muy sencillo. Dice la palabra que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es ese? Es Cristo Jesús. Estamos a una oración de distancia para ser perdonados y ser restituidos y puestos nuevamente en un lugar al lado de nuestro Señor para poder seguir avanzando en esta vida. Y yo quisiera terminar este segmento haciendo una oración. Y si usted siente que usted ha sido tentado y usted no puede vencer, yo quisiera justo orar por ti en este momento. Y vamos a orar todos juntos aquí para unirnos con ustedes, ahí donde usted quiere, donde usted se encuentra. Padre, yo me uno junto a este grupo de hombres y todos los que nos están viendo. Señor, tú sabes, aquellos que están pasando por tentación y ha sido momentos difíciles porque han caído una y no solamente una, 2, 3 veces. La tentación los está llevando siempre al piso. Pero yo te pido ahora, Señor, que tú los empoderes por tu Espíritu Santo. Señor, como dice tu palabra, la verdad nos hará libres. Señor, que ahora que ellos conocen la verdad puedan salir de esa culpabilidad y puedan caminar en la victoria. Señor, que los hombres, Señor, que nos están viendo, puedan, Señor, meterse a tu palabra, conocer la verdad, conocer lo que tu palabra dice, para que ellos entonces puedan decir, como tú dijiste, escrito está. Que cuando el enemigo quiera venir a tentar, ellos puedan sacar la espada del Espíritu, que es tu palabra, para poder luchar, Señor. Y cuando se requiera también dar la vuelta y salir huyendo, ellos lo puedan hacer. Que eso es lo más valiente en muchas ocasiones para hacer. Señor, yo te pido que tú bendigas a esos hombres, que tú los fortalezcas, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque en este día yo creo y declaro que ellos comienzan a salir victoriosos y ellos van a ver cosas nuevas, van a ver victoria. Yo lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Pues Dios me los bendiga y seguimos conectados aquí entre hombres virtual. Me recuerdo como si fuera hoy cuando estaba viajando en un hotel. Mi esposa no estaba, mi familia no estaba. Estaba solo para hacer un concierto. Y el pecado tocó en la puerta de mi habitación. La carne tenía el deseo de vivir. El pecado. Y yo le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Y Él me dice, tú tienes que elegir eso. Esa es tu decisión. O abres la puerta y vives una experiencia con el pecado, o mantienes la puerta encerrada y vives una experiencia conmigo. Y fue ahí en ese momento, escuchando el toque del pecado en la puerta, que yo escribí esa canción. Día a día el pecado viene
porque es así. Me llama, día tras día vienen tentaciones. Me llama, día tras día. Vienen dudas, circunstancias, me llaman. Día tras día el pecado viene. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí, ya mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí, ya mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre. Estar a tu lado, Señor. Desde el vientre escogido soy. Fui llamado solo para ti. Eso es fuerte. Bendito soy si vivo, yeah, en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene. Me llama. Día tras día circunstancias vienen. Me llama. Día tras día vienen tentaciones, ven. Me llama. Día tras día el pecado viene. Enquanto yo escuchaba el pecado tocando la puerta, yo respondí. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí, ya mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí, ya mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí, ya mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí, ya mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Gracias, Señor, porque nos elegiste primero. Gracias, Padre. A continuación te presentamos a nuestro orador. Originario de Puerto Rico y microbiólogo de profesión. Fundó varias iglesias y actualmente es pastor general en el Ministerio Catacumba número 5. Ha desarrollado eventos, programas radiales y libros para familias y matrimonios. Le caracteriza un mensaje práctico para el hombre de hoy. Con ustedes, el pastor Rey Matos. Saludos, Dios les bendiga. Le habla el pastor Rey Matos desde Puerto Rico. Y para mí es un honor, un privilegio el poder estar con este extraordinario grupo de varones. Y hablando de varones, hoy quiero hablar sobre la sexualidad masculina. Y el mensaje de hoy se titula, y disculpen el título porque sé que va a sonar extraño, pero el título de este mensaje se llama Un becerro de oro llamado Jehová. Boom. Pero no se asusten, voy a explicarlo ya pronto. Pero en la introducción de este mensaje yo quisiera
tocar el tema sobre el origen de nuestra sexualidad, el origen de la sexualidad masculina. ¿Qué pasó en el Edén que cambió nuestra naturaleza sexual? Veamos, Génesis, capítulo 3, verso 16. Y así dice la Escritura: a la mujer Dios dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En este momento, que es el momento de la consecuencia del pecado, Dios declara una palabra que cambió la naturaleza de todas las cosas. La serpiente perdió sus patas, ahora se arrastra por su pecho. La mujer, que no tenía ningún problema durante sus menstruaciones, ahora tiene dolores en sus menstruaciones. No tenía incomodidades a la hora de tener intimidad, ahora los tiene. No tenía problemas en cuanto a dolores de parto, y a partir de ese momento comienzan los dolores de parto. Esas fueron las consecuencias. Estas consecuencias son físicas, pero también hubo una consecuencia física de índole sexual, y es que él dice a la mujer: tu deseo, refiriéndose al deseo sexual de la mujer, el deseo sexual normal que ella poseía en el principio, dice la Escritura: tu deseo será para tu marido. En otras palabras, el deseo sexual que la mujer tenía antes, ahora se le traspasa a su marido. A ella se le reduce, mientras que a él se le aumenta su deseo sexual. Quiere decir que ahora, a partir de ese momento, hay una disparidad de líbido. Ella tiene un líbido bajo, mientras que él tiene un líbido muy alto. Y hay una gran diferencia entre el líbido de una pareja. Quiere decir que a partir de ese momento, la mujer depende del varón para poder disfrutar plenamente de la intimidad sexual. Él no tanto, porque él tiene tanto fuego interno, él tiene un líbido tan activo que él va a asumir la iniciativa. Por naturaleza va a asumir la iniciativa por ese fuego que hay dentro de él, mientras que ella depende de que no solamente pues, su marido le haga esos acercamientos sexuales, sino que va a depender de cómo él la trate y la estimule, porque ella no tiene esa avidez hacia la sexualidad como la tenemos nosotros. Así que en ese sentido, ella depende de que su marido sea un buen amante. Ella depende de que su marido sepa entender su naturaleza sexual y que su marido la redima, la saque de esa poco interés por la sexualidad y la provoque a querer tener intimidad. ¿Qué pasa? Si hay un hombre que logre provocar a su esposa, ya que por falta de deseo hormonal, pues ella puede encenderse por estímulo emocional. Entonces, si él hace un buen trabajo de estimularla emocionalmente, ella puede interesarse en la sexualidad. ¿Y por qué es importante que él lo haga? Es importante que él sea bueno en ese aspecto. ¿Por qué? Porque él necesita protección. Nosotros, en ese alto líbido que se nos dio como consecuencia del pecado, nosotros necesitamos protección, y es por eso que la Escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos también ser redimidos sexualmente, lo que implica que necesitamos ser rodeados por nuestras esposas y que ellas sean la fuente de nuestro alivio. Por lo tanto, esta disparidad en líbido que tiene la pareja, ahora el uno y el otro se necesitan. Uno para una cosa, el otro para otra. Entonces, la mujer, al experimentar esto, al experimentar esta reducción de líbido, vuelvo y repito, y tengo que ser enfático en cuanto a esto, vuelvo y lo repito, ella depende de un esposo que la trate con una sensibilidad tal
con una delicadeza tal para que ella pueda sentirse emocionalmente conectada. Y si ella está emocionalmente conectada, no va a tener problema de complacer a su esposo y suplir todas sus necesidades. El problema está que cuando ella no está en esa condición emocional, para ella es una crisis tener que cumplir con una responsabilidad sexual para lo cual no se siente motivada. Así que eso, establezcámoslo como un precedente, establezcámoslo como una base de entendimiento para poder proseguir con este tema. Así es que, por eso dice la Escritura que el que ama a su esposa, escucha esto bien, la Escritura enseña que el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque a la medida que nosotros tratemos a nuestras esposas de esta manera, ¿quiénes van a ser los beneficiados de ese buen trato? ¿Quiénes van a ser los beneficiados de esa siembra que hacemos en nuestras esposas? Somos nosotros los beneficiados. Porque entonces nosotros tendremos la mujer que necesitamos. Entonces tendremos la mujer que nuestra naturaleza sexual necesita para ser cubierto. Así que tengamos esto claro. ¿Por qué? Porque alrededor de esto que estoy diciendo, Satanás se ha aprovechado con astucia para hacer mucho, mucho daño. Porque Satanás siempre ha querido aprovecharse de las debilidades naturales para provocarnos a pecar. El diablo se deleita en burlarse de Dios. Y Satanás siempre va a querer cambiar el diseño de Dios y va a querer distorsionar los propósitos que tiene el diseño de Dios. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que algo que es tan puro y tan agradable a Dios, que es ese amor matrimonial, esa intimidad entre el matrimonio, porque esa intimidad, ese hacerse uno, para Dios no es vergonzoso, para Dios es placentero, pura y en pureza y en santidad. Dios se place de esa unión, pero eso es tan maravilloso y es tan hermoso y está diseñado de una forma tan poderosa que sacado fuera de contexto es un peligro. Es un peligro porque estamos hablando de pasiones fuertísimas que tienen la capacidad de afectar alma, cuerpo y espíritu. Es tan fuerte que se puede comparar con una llama de fuego, con una hoguera de fuego, sacado de contexto. Ok, si nosotros tenemos una chimenea y nosotros prendemos una fuente de fuego, prendemos una hoguera, pero está circunscrita a esa chimenea, por más llama que pueda tener y por más calor que pueda tener, ese fuego va a cumplir su propósito de existir. Va a calentar la casa, va a darnos un ambiente acogedor, va a alumbrar, nos va a proteger del frío, etc. Pero esa bendición que representa el fuego en ese momento es una bendición porque está en el contexto de una chimenea. Pero, ¿qué ocurriría si nosotros sacamos esa hoguera y la ponemos encima de la alfombra en el medio de la casa? No hay duda que va a haber un caos, no hay duda que la casa entera se va a arruinar. Y eso es exactamente lo que ha pasado con la sexualidad. La sexualidad es una hoguera de fuego que dentro del contexto del matrimonio es una bendición. Y si el matrimonio se maneja y la sexualidad se maneja de la manera como Dios la diseñó, estimulada por el amor, por la honra, por el respeto, por la comunión, por la unidad, por la comunicación afable, si eso es lo que existe en el matrimonio, va a haber mucho fuego y va a haber mucha intimidad. Y dentro de ese contexto va a servir de bendición para ambos. Él será protegido, ella también será protegida, ambos serán redimidos de las consecuencias del pecado que heredamos en la antigüedad. Pero si sacamos el sexo
de ese contexto protegido, pues entonces es lo mismo que encender un fuego en medio de la sala. El fuego de la pasión sexual puede destruir un matrimonio, puede destruir una familia, puede hacer grandes estragos. Y es por eso que la sexualidad, Dios ha querido protegerla y limitarla a un contexto, mientras que Satanás lo que quiere es que nosotros encendamos hogueras, que encendamos fuegos en medio de nuestras salas. Y una de las cosas que Satanás ha querido hacer es humillar a Dios. Y lo que ha querido es tomar lo puro y utilizarlo para corromperlo y de esa manera distorsionar el diseño de Dios. Miren, una cosa que yo no podía ni creer, una cosa que yo no podía darle ni crédito, fue cuando me puse a estudiar la historia de los cultos paganos de la antigüedad. Señores, usted no va a creer una barbaridad como la que le voy a decir. En la antigüedad se adoraba el dios Baal. En la antigüedad se adoraba a la diosa Acera. Y ambos son dioses de la sexualidad, de la fertilidad. Y estos dioses, mejor dicho, estas religiones falsas, practicaban cultos haciendo actos eróticos en público. Y qué interesante que Dios ha encerrado la sexualidad en un lugar privado, en un lugar de honestidad, en un lugar de honor y de pulcritud y de mucho placer, pero lo ha limitado a algo privado, mientras que Satanás, lo que Dios ha puesto en privado, él quiere hacerlo público. Y esa es la razón por la cual en los cultos paganos iban estas sacerdotisas, que no eran otra cosa que prostitutas, y semidesnudas, y muchas de ellas totalmente desnudas. Ellas hacían invocaciones y hacían cultos en honor a Baal y a Acera en esas condiciones, y hasta tenían relaciones sexuales en los altares de esos templos paganos. Y una de las cosas más abominables que usted se puede imaginar es que estos cultos paganos en ocasiones tomaban una pieza de la vestimenta del sumo sacerdote del templo de Jehová, como por ejemplo el efod. El efod era esa pieza que iba encima de la túnica. ¿Y qué propósito o qué intención tenía el efod? Bueno, pues una de las intenciones, se cree, que tenía el efod era de cubrir aquellas áreas del cuerpo del sumo sacerdote que son áreas erógenas que por encima de la túnica se podía notar alguna protuberancia corporal. Pero con el efod, esa protuberancia corporal se cubría. Y de esa manera, pues el sacerdote se presentaba a servir y a ministrar de una forma visualmente pues, correcta, ¿no? Entonces, el efod, que es la pieza que diríamos que más representa santidad, porque cubre nuestras áreas erógenas, era precisamente la pieza de la vestimenta sacerdotal que las prostitutas o las sacerdotisas del templo pagano tomaban esa pieza de ropa del sacerdote y las venteaban como desafiando a Dios, como diciendo, esta pieza tú la mandaste a hacer para cubrir la desnudez del sacerdote, mientras que nosotros la utilizamos desnudas para desafiarte. Y de esa manera venderle al mundo que el sexo se puede y se debe disfrutar sin límites y sin reservas. Una cosa interesantísima que tenemos que también conocer de esto es que Dios acusaba de idólatras a aquellos israelitas
que se escondían para ir a los templos paganos a observar los cultos. Entonces, mire qué interesante. Estos hombres que adoraban a Jehová, estos hombres que se congregaban en el templo del Dios Altísimo, iban ocasionalmente al templo de Baal, al templo de Acera, para observar lo que allí ocurría. ¿Saben lo que es? ¿Saben lo que era aquello en aquel tiempo? Aquello era los teatros pornográficos de la era moderna. Aquello era las plataformas pornográficas del internet de hoy día. Y mira qué interesante que yo voy a Israel y en una ocasión yo me encuentro con un israelita, tuve la oportunidad de compartir con él varias horas y yo le hice una pregunta y comenzamos a conversar sobre los antiguos israelitas. Entonces, él interesantemente me dijo lo siguiente: los profetas del Viejo Testamento acusaron a nuestros padres, a los antiguos, los acusaron injustamente de idólatras. Mírate esto, te estoy hablando de un israelita de hace 2 o 3 años atrás. Y no me lo contó nadie, lo hablé yo con él. No me lo contó nadie, fue una conversación que yo tuve con él. Y él me dijo que los profetas del Antiguo Testamento acusaron a sus padres de idólatras injustamente porque ellos no eran idólatras. Lo que pasa es, me dijo él, lo que pasa es que como la ley judía tiene tantas restricciones de abstinencia sexual, que si cuando la esposa está en menstruación, que si cuando se está celebrando tal fiesta o tal cual otra fiesta, o si cuando ella dio a luz, o que si por esta razón o por la otra, había muchos momentos de abstinencia. Y él me dijo, nuestros padres no eran idólatras, nuestros padres lo que pasa era que iban a esos templos a gratificarse sexualmente en aquellos momentos en que tenían la neura arriba por causa de las abstinencias, las diferentes etapas o los diferentes periodos en que ellos tenían que abstenerse. Entonces, para ellos resolver su neura, iban a esos lugares, no participar del culto, no era participar del culto, era simplemente a observarlo, con eso se excitaban y con eso se autogratificaban y con eso resolvían, se aliviaban sus neuras y regresaban a sus casas y regresaban a los templos a adorar a Jehová. Aleluya. Y es interesante que en la antigüedad Dios le dijo a esos hombres que eran unos idólatras. Y ellos decían, pero ¿en qué hemos sido idólatras? Y Dios declaró en las Escrituras que esos hombres que visitaban esos templos, aunque no se enfrascaran en los actos que se llevaban a cabo en los templos, estaban para todo propósito práctico, estaban participando de esos actos idolátricos porque iban allí a codiciar lo que veían. Y por causa de esa codicia, para efectos de Dios, ellos practicaron el adulterio. Eso suena muy parecido a lo que luego Jesús en el Nuevo Testamento dijo. No es necesario que te acuestes con una mujer para con eso adulterar. Porque con tan solo mirar a una mujer y codiciarla en tu corazón, con tan solo hacer eso ya es suficiente para declararte adúltero. Por lo tanto, el adulterio del corazón se imputa de la misma manera como aquel que hace el acto. Por lo tanto, en conclusión, el que visita los templos paganos para buscar excitación y autogratificarse, está, para efectos de Dios, participando de la adoración de esos dioses falsos. Quiere decir que quien se rinde
sexualmente ante esas plataformas está rindiéndole culto a los demonios que operan en esos lugares. Sencillo, si lo llevamos al tiempo moderno, los templos de Baal siguen existiendo, señores. Los templos de Acera continúan existiendo. ¿Dónde están esos templos hoy? Pues están precisamente en todas las plataformas pornográficas disponibles para el mundo entero al acceso de un botón de computadora. Y algunos dirán, yo con eso no adoro a los Baales, no adoro a falsos dioses, pero Dios dice, al rendirle tu carne, al rendirle tu corazón a esas imágenes, adoras a los demonios que operan detrás de esas imágenes. Entonces no nos vayamos lejos, no nos vayamos lejos. Ocurrió algo todavía más extraordinario que me sacudió de una manera increíble cuando lo leí, porque yo no me había percatado de esa barbaridad. Mira lo que dice Éxodo capítulo 32. Y aquí es donde toma nombre esta predicación. Verso 32, verso 1. Mira lo que dice. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Lleva 40 días allá arriba y no sabemos qué pasó con él. Así que haznos dioses. Y Aarón, verso 2, le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelas. 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. 4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces, agárrate. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para ¿quién? ¿Para Baal? No, el becerro era un símbolo de Baal. Pero cuando él pregonó, dijo, mañana será fiesta para Jehová. En otras palabras, levantaron un becerro de oro que afrenta a Dios, porque era un becerro que simbolizaba la sexualidad, la fertilidad, y todas las fiestas y cultos que se hacían delante del becerro eran actos eróticos y algunas ocasiones abiertamente orgías. Pero ellos le llamaron a ese becerro de oro Jehová. Y al día siguiente, verso 6, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Lo mismo que hacían en los cultos a Jehová. Exactamente lo mismo que estaban acostumbrados a hacer en los cultos a Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Señores, hoy día no hay diferencia. ¿Cuántos están saliendo de los templos de Jehová? ¿Cuántos están saliendo de las iglesias de adorar a Dios, de invocar el nombre de Dios, para luego irse a sus casas y doblar rodillas delante de las pantallas de internet, de las pantallas de computadora y sumirse en ese mundo de la pornografía, codiciando cuerpos, excitándose, alimentándose de imágenes eróticas de todo tipo con el propósito de provocarse unas sensaciones y emociones apasionadas
y autogratificarse sexualmente y aliviarse. ¿Sabes cuántos hombres que están teniendo dificultades con sus esposas, que han descuidado esos momentos de buena comunicación, que han descuidado su responsabilidad de ser cariñosos y de ser gentiles con sus esposas, de ser hombres que constantemente honren a su esposa? Y cuando a su esposa le falta comunicación y le falta romance y le falta honra y reconocimiento, ellas se apagan. Y emocionalmente, al no sentirse alimentada, pues la poca líbido que tiene, su poco deseo sexual que tiene, pues mire, no tiene la energía sexual y emocional para poderse animar a buscarte y a tener encuentros sexuales. Entonces los hombres que están esperando que sus esposas sean más activas, que sus esposas sean más intensas, no lo reciben. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue el origen del problema? Pues el origen del problema es que la Escritura dice que la mujer prácticamente va a depender de su marido y él se enseñoreará de ella. ¿En qué sentido? Nosotros estamos equipados para iniciar los encuentros sexuales. En cualquier momento, hay hombres que están listos para hacerlo todos los días. Pero no podemos olvidar que por causa de la consecuencia del pecado que leímos en Génesis, ella necesita ayuda. Ella necesita un redentor sexual que la alimente para que ella se encienda. Y si no la alimentan emocionalmente y si no le dan el valor, no le dan la honra, el reconocimiento, esa afirmación que ella necesita, esa admiración, pues entonces ella no tiene de dónde sacar para quererse enfrascar. Y por eso va a tratar de evitarlo y va a tratar de inventar excusas y razones para no entrar en esa actividad. Entonces los hombres se quejan y entonces se ponen de mal humor. Y entonces comienza un conflicto que parece ser los problemas con los niños, los problemas con las deudas, parece ser que el plato de comida no salió bien, que parece ser que son discusiones por otras cosas, pero cuando buscamos profundamente la raíz, vamos a encontrar una pareja que está sufriendo de anorexia sexual por causa de unos descuidos y ninguno tiene la energía para iniciar un encuentro. Porque ese encuentro va a requerir ¿qué? Pues va a requerir que yo como hombre me tenga que disculpar con ella por haberla descuidado. Va a requerir que yo tenga que asumir una postura romántica cuando que mi incomodidad y mi irritabilidad no me anima a ser romántico. Y entonces alguien tiene que iniciarlo, pero ella no tiene fuerza porque se siente lejos y desconectada. Y por eso es que es tan necesario que Dios forme parte del matrimonio. Que Dios sea parte de ese tercer lazo que une a un matrimonio. ¿Por qué es tan necesario que el Espíritu de Dios more entre nosotros? ¿Por qué? Porque cuando la mujer se siente así apagada y se siente marchitarse internamente, ella puede encontrar ánimo y puede encontrar fuerza en la presencia de Dios, porque Dios lo que nosotros como esposos no le ofrecemos, Dios se lo puede ofrecer. Y sobre la base del amor de Dios y sobre la base de la obra del Espíritu Santo en su corazón, ella puede venir a darnos intimidad misericordiosa. No porque la merezcamos, no porque ni siquiera lo desee, sino porque quiere protegernos. Y lo está haciendo por amor a Dios y por protegernos. Pero ahora preguntémonos nosotros en conciencia, ¿está bien que nuestras esposas estén constantemente dándonos sexo misericordioso? Cuando el Espíritu de Dios mora en el corazón de un hombre, el Espíritu de Dios nos muestra a nosotros nuestros descuidos. Yo reconozco que hubo momentos en mi vida en que yo orando
allí derramando mi alma en la presencia del Señor, el Señor me decía, Rey, para de orar. Para de derramar tu alma como lo estás haciendo delante de mí. Pero Señor, ¿por qué? Si yo te siento, yo sé que tú estás aquí. ¿Qué pasa? Y el Espíritu Santo decirme, yo prefiero que antes de que tú vengas a derramar tu alma delante de mí, yo prefiero que tú vayas a buscar a tu esposa, donde quiera esté, y la abraces, y le digas que la amas, y la cubras, y la rodees de tu cariño. Porque eso para mí es más importante, porque fácil es que tú estés aquí adorándome. Ahora, no es tan fácil ir a donde ella, hacer eso, aun cuando no lo sientes hacer. Y yo le dije al Señor, pero Señor, es que hacer eso ahí a secas, cuando no me nace, está difícil. Y le pregunto yo al Señor, ¿acaso eso no estará dentro del campo de la hipocresía? Y el Espíritu me dijo, no llames hipocresía a lo que yo he llamado obediencia. Levántate en mi obediencia. Ve y dale a ella el cariño incondicional que yo a cada rato te doy a ti. Porque en cuántas ocasiones yo no he estado agradado por ti. Cuántas ocasiones yo he estado entristecido por causa de tus actitudes y yo te he amado a pesar de eso. Pues ahora yo te mando que vayas tú y hagas lo mismo. ¿Y qué ocurre cuando un hombre inspirado por el Espíritu Santo, un hombre inspirado por el amor de Dios, se acerca a su esposa para darle amor incondicional, darle cariño, darle romance, honrarla y afirmarla? Pues ella va a florecer, ella va a cobrar vida, ella inevitablemente se va a acercar porque las mujeres son así y ellas nos van a cubrir aun cuando no necesariamente ella lo necesite, valga la redundancia. Señores, nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos mezclar la luz con las tinieblas. Si nosotros adoramos a Dios, es a Dios a quien tenemos que adorar. Y si Dios ha dicho, no te enojes, no guardes enojo, porque aquel que permite que el enojo pase de un día a otro, será culpable de juicio, porque en la antigüedad se dijo a los hombres, no matarás. Mas Jesús dijo, mas yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de homicidio. En otras palabras, no tengo que quitarle la vida a mi hermano para ser culpable de asesinato, porque con solo enojarme con él es suficiente para ser culpable de juicio. Por lo tanto, señores, nosotros tenemos que desarrollar la mente de Dios y entender que nosotros seremos juzgados por la palabra. Eso lo que implica es que no puedo mezclar la luz con las tinieblas. Y lo que Dios ha llamado tinieblas, yo tengo que respetarlo y tengo que desecharlo, aunque haya sido una fuerte fuente de placer. Aun cuando esas áreas oscuras del mundo han provocado placer y gozo en momentos dados en nuestra vida, nosotros tenemos que desechar lo que Dios ha dicho, que es oscuro y es diabólico. Para no caminar sobre dos caminos, sino mantenernos en la luz. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? O sea, ¿qué armonía tiene Cristo con Baal? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mientras nosotros no toquemos lo inmundo, Dios nos recibirá. Pero si alguno ha tocado lo inmundo, solo humíllate y arrepiéntete, porque estamos delante de un Dios misericordioso. ¿Cuál es la solución de este gran mal?
Vamos a 1 Corintios capítulo 7 y verso 3. Mira que dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El verso 4 lo que está diciendo es, el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Para qué? Para gratificarse sexualmente. En otras palabras, como yo no tengo permiso de Dios para aliviarme sexualmente yo mismo, como la mujer no tiene permiso para ella aliviarse sexualmente ella misma, pues la Escritura me dice, la mujer, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. En otras palabras, es el marido el responsable de suplir esas necesidades sexuales y de aliviar esas pasiones sexuales. De la misma manera, la mujer es responsable de aliviar las urgencias sexuales de los varones, de sus esposos. Y cada uno representa el protector sexual del otro. Y él termina diciendo en el verso 5, por eso es necesario que no os neguéis. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, él está diciendo, ¿por qué es necesario que la relación matrimonial sea una relación saludable? Porque continuamente ustedes van a necesitar ser cubiertos sexualmente, protegidos. Pero para poder serlo, yo necesito que sea mi esposa la que me resuelva. Pero para que mi esposa me resuelva, yo tengo que tratarla como ella necesita ser tratada para animarse a hacerlo. Y de la misma manera, la mujer no se puede resolver ella, sino que ella tiene que, como dice la Escritura, respetarme. Y a la medida que ella me respeta, pues entonces yo me animo igualmente a hacerlo. Pero ¿qué ocurre cuando uno de los dos están heridos? ¿Qué ocurre cuando los dos están heridos? ¿Qué es lo peor? Lo que por lo general ocurre es que por estar ambos heridos, cada cual está en su trinchera y cada cual está building up, o sea, cada cual está experimentando un aumento del deseo sexual, pero lo reprimen porque no hay camino abierto, no hay comunión suficiente para acercarnos a tener intimidad. Y ahí es donde Satanás se va a meter, porque él no nos pierde, él no va a perder una oportunidad. Y cuando Satanás ve que hay una frialdad en el matrimonio y que ninguno de los dos es lo suficientemente humilde, ninguno de los dos es suficientemente sabio como para asumir la iniciativa. ¿Y por qué tú crees que Dios constantemente está asumiendo la iniciativa y a pesar de que no lo merecemos, Él se nos acerca? Porque Él sabe que si Él nos dejase, nosotros nos corrompemos. Pero Él nos rodea con su amor incondicional, porque Él es un Dios de amor obstinado. Él se nos acerca, ¿para qué? Para salvarnos de nosotros mismos. De igual manera, Él espera que nosotros seamos hijos que imitemos a Dios en su capacidad de amar. Y que nosotros practiquemos el darnos amor incondicional. Porque mientras nosotros nos demos amor incondicional y vayamos por encima de nuestras heridas y vayamos por encima de nuestra irritabilidad y que vayamos por encima de los errores que cometió, vamos por encima de eso. ¿Por qué? Porque no nos podemos gastar el lujo de alejarnos. Ayer mismo estaba viendo un documental en la televisión donde decía que el lobo, cuando se arroja hacia la manada, ellos lo que provocan es que alguno de esos animales que van en manada, alguno se separe
de la manada, porque ellos no pueden atacar la manada. Pero si uno de ellos se separa, ahí es presa fácil. Satanás anda buscando crear irritabilidad y crear ofensa y que nos tratemos duramente y que no midamos nuestras palabras y que seamos ásperos, etcétera. ¿Por qué? Porque eso va a provocar alejamiento. Eso va a provocar que nos vayamos secando y nos vayamos alejando. Estamos juntos, pero en nuestro corazón no. Y Satanás sabe que tan solo el corazón se aleja del otro, ya esa es la oportunidad para caernos arriba y ofrecernos en bandeja de plata aquellas cosas que nuestros cónyuges no nos van a ofrecer porque están lastimados. Señores, despierta. Dios quiera este mensaje esté llegando a los oídos correctos. Dios quiera que yo no esté como una voz que clama en el desierto, sino que los hombres que me escuchan puedan decir: Dios mío, ayúdame y perdóname. Perdóname porque he caído en estos errores terribles de haber permitido la frialdad entre nosotros y yo he permitido que mis palabras lastimen a mi esposa. Yo he permitido que mi mal humor le haga daño y ahora no encontramos cómo acercarnos. Y las veces que lo hacemos empezamos a discutir porque el tema que aflora es el tema de nuestro dolor. Por eso es que Cristo tiene que estar en medio del matrimonio para que uno de los dos se humille. Por eso es que es necesario que Cristo more en medio de nosotros para que uno de los dos asuma la iniciativa. Porque los pacificadores son aquellos que dan el primer paso. Y Dios quiera nunca te canses de hacer el bien. Y no importa lo que hayas vivido, el compromiso que hiciste con Dios en el altar es que en las buenas y en las malas yo voy a cumplir mi responsabilidad. No te midas con tu esposa, no te midas con ella. Mídete a la altura de Jesús. Midámonos con Jesús. Y mientras nosotros nos midamos con Él, siempre vamos a tener fuerzas para acercarnos a nuestros cónyuges, para hacer lo que es necesario. Y quiero cerrar con esto, señores. Romanos capítulo 8 y verso 8. Dice así: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y luego en el verso 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Y por aquello de ponerle una cereza al pastel, en 1 Corintios capítulo 3 dice así en el verso 16: ¿no sabéis que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Señores, nuestros cuerpos no nos pertenecen. El mundo te ha querido enseñar que nuestros cuerpos son nuestros y los hombres hacen con su cuerpo lo que ellos quieran y las mujeres hacen con su cuerpo lo que ellas quieran. Y eso es un engaño, porque nuestros cuerpos no nos pertenecen. Dios ha dicho que nuestros cuerpos le pertenecen a Él. Y aquellos que han invocado el nombre de Cristo, Él, por una obra de gracia inexplicable, responde a nuestro arrepentimiento. Él responde a eso mandando a su Espíritu a morar dentro de nosotros. Y si Él mora dentro de nosotros, Él clama dentro de nosotros y nos dice: no me expongas. No me expongas a tu corrupción. No me lleves a los templos de Baal. No me lleves a los templos de Acera. Yo te amo celosamente. Te amo entrañablemente. Y quiero bendecirte. Pero no mezcle lo vil con lo puro. No mezcle las tinieblas con la luz. Y Dios te bendecirá grandemente. El poder de Dios estará sobre todos aquellos que decidan en el día de hoy enfocar toda su vida sexual
alrededor de su esposa. Si tan solo pudieras creer, que Dios puede cultivar entre ustedes un grado de pasión tan fuerte que no hay cuerpos de modelo que te den la pasión que te va a dar tu esposa cuando vuelvas a tener comunión con ella. Decide regresar al primer amor. Decide volver a ese lugar, al lugar de cuando la enamoraste, el lugar de cuando la convenciste y la llevaste al altar. Decide practicar aquellas cosas que practicabas antes. Decide hacerlo. Inicialmente será por fe. Inicialmente no sentirás violines, ni sentirás el aroma de flores. Pero estoy seguro que tan pronto obedezcas, el reino de los cielos vendrá sobre ti y traerá bendición sobre ti y tu esposa. ¿Y sabes qué? Cuando un matrimonio en Cristo vuelve a encontrarse y vuelve a enamorarse, se desarrolla una unción entre ellos y esa unción se dispersa sobre la casa, sobre toda la casa. Esa unción va a libertar a nuestros hijos del pecado. Esa unción que emana del matrimonio va a traer bendición sobre nuestros hijos al punto que aquellos que están fríos serán provocados a acercarse. El matrimonio se convierte en sal de su casa. El matrimonio se convierte en lámpara en su casa. Y cuando un matrimonio alumbra, todos en casa son alumbrados. Cuando el amor y el romance de un matrimonio se intensifica, el hogar entero se llena del sabor de la sal. Que Dios te bendiga y que Dios te fortalezca y que Dios te dé la fe para tomar decisiones radicales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo declaro sobre ti, tus pecados son perdonados. Ahora ve y no peques más. Dios te bendiga. Le quiero agradecer al pastor Rey Matos por haber compartido esa palabra tan tremenda. Yo sé que esa palabra cae en buena tierra y ese es usted. Y esa palabra va a producir mucho, mucho fruto en su vida. Pero mire, nosotros estamos interesados no solamente en un evento, sino en un proceso. Por eso es que hemos desarrollado un programa que se llama El Plan. Y es para todos aquellos hombres que se han comprometido en su integridad sexual y ellos dicen, quiero caminar en victoria. Y no importa en qué momento de su vida usted se encuentre, si ya está caminando en victoria, lo importante es permanecer. Así que quisiera invitarlo para un evento que inicia el 31 de julio. Pero continúa por 11 semanas este programa llamado El Plan. Así que si usted quiere más información de este programa, por favor escríbanos al correo electrónico hombres@lakewood.cc. Comienza el 31 de julio, va a ser por 11 semanas y usted va a poderse conectar vía Zoom. Así que si usted quiere más informes, le vuelvo a repetir, conéctese a hombres@lakewood.cc. Ahí le vamos a mandar toda la información para que usted pueda estar conectado con nosotros. Y quisiera terminar orando por usted. Padre, yo te doy gracias por todos estos hombres que se han conectado hoy en este día. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú tienes planes de bien y no de mal para ellos. Porque hoy es un día de cambio, hoy es un día de decisión para muchos de los que nos han visto, Señor. Y tu Espíritu Santo está soplando sobre sus vidas. Y yo declaro, Señor, que vamos a ver cosas sorprendentes en la vida de ellos. Y ellos van a afectar a muchos más hombres, a sus familias, a sus hijos, Señor. Y vamos a ver un efecto sorprendente a través de sus vidas. Así que yo te bendigo hoy en este día, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios te bendiga y manténgase informado con todos los eventos que tenemos para hombres en nuestras redes sociales y en la página de internet. Nos vemos. Hasta luego.